Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, pastor, maestro, sirviendo al Señor hace unos 30 años tal vez. Y bueno, ya hemos tenido algunos tiempos para encontrarnos en este canal @reedificando ministerios. Es tiempo de avivamiento y bueno, agradeciendo a Dios por lo que Él viene haciendo en su iglesia, en su pueblo y también pues en nuestra nación. Em, Quiero entrar en un tema y voy a estar tocando eh, eso, tal vez diferentes tópicos durante un tiempo. La verdad no sé cuánto tiempo. Dios me ha inquietado este año a compartir algo y él me dio un título y es Mesas de Cambistas. Vamos a tumbar mesas de cambistas. Creo que eso ya no suena amable de ninguna manera, pero considero que es necesario compartir estas cosas. Y pues hoy, bueno, voy a justificar primero en la Biblia este tema y les voy a explicar qué vamos a estar de pronto trabajando en esta primera sesión de mesas de cambistas. Voy a leer Marcos capítulo 11, versos 15 al 18. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora, observamos aquí algo bien interesante y es la admiración del pueblo por Jesús, por su doctrina, pero observen que Jesús no solo está enseñando doctrina, está llevando a la práctica algo para defender la doctrina. En este caso, tumbando las mesas de los cambistas. ¿Qué son las mesas de los cambistas? Para los que de pronto no lo saben, eh, como Jerusalén era un centro, llegaban personas de muchas naciones, había que cambiar el dinero que ellos traían por el dinero que se manejaba, pues obviamente en Jerusalén. Ahora, eh, ¿cuál era el verdadero problema? El problema de fondo es que los sacerdotes, los escribas, eh, los fariseos, saduceos seguramente, tenían sus negocios, ellos eran comerciantes y tenían sus negocios en uno de esos patios del templo de Jerusalén. Recordemos que tenía pues varios patios y ya la zona que era sagrada donde solo entraban los sacerdotes. ¿Qué sucedía con eso? Los sacerdotes religiosos tenían sus negocios de cambio de dinero, pero ellos se aprovechaban pidiendo intereses, pidiendo usura. Uno, eso. Dos, por lo general, cuando las personas traían, por ejemplo, su ofrenda, una oveja, un cabrito, una palomita, cuando ellos llegaban al lugar, se supone que eso tendría que pasar por la aprobación del sacerdote, pero en muchos casos eso se había delegado a terceros de tal manera que los terceros venían y decían no está apto. Así que le ponían un pero a cada animalito de esos que la gente venía a ofrecer. Al ponerle el pero y no ser aceptado, pues las personas tendrían que vender ese en algún precio y comprar uno certificado de mayor calidad, pues a un precio mucho más alto. Así que no solo les cambiaban el dinero con una usura, ¿no? Con un interés, sino que además sus ofrendas en parte no servían. Y eso pues se generó totalmente un negocio. Por lo general, ¿qué hacían? Lo que se entiende en la historia, en la cultura, es ellos tomaban esas ovejitas, hablo en los sacerdotes de los religiosos, las bañaban, las ponían bien bonitas y luego
les ponían sello de certificado y las revendían. Así que era un negocio redondo. Resumen, habían convertido la obra de Dios, el culto a Dios, en un negocio. Creo que ustedes me van a entender, porque mesas de cambista, vamos a tumbar mesas de cambista, que tristemente en la iglesia cristiana, evangélica principalmente, no voy a hablar de otros porque no soy cristiano evangélico, eh, se ha hecho del evangelio un negocio. Al punto de que hay personas que llegan a una iglesia y lo primero que ven en la silla es un sobre de diezmos, por ejemplo. Sobre de protemplo, sobre de primicias. Y como que uno diría, bueno, ¿cuál es el verdadero interés realmente en esta iglesia? ¿Cierto? Sobra decirlo, hablando de nuestra malicia indígena como colombianos que somos, les gusta la plática. Y vamos a hablar de eso un poquito. ¿Por qué vamos a hablar de eso un poquito hoy, en este programa en particular? En otro voy a tocar seguramente otros tópicos. Porque encuentro algo en la palabra de Dios, y lo hace muchos años, y eso me llevó a escribir un libro que ahorita les voy a mostrar y les voy a dar la razón de por qué el tema de hoy. Hechos capítulo 20, versos 17 al 21. Pablo está siendo despedido de Mileto y se va a dirigir hacia Éfeso. Allí ha estado un tiempo y en esa despedida, pues Pablo de alguna manera va a justificar su trabajo, lo que él ha hecho ahí en ese lugar. Dice Hechos capítulo 20, versos 17 al 21. Discúlpenme, apago mi ventilador un rato. La tierra caliente es tremendo. Dice, verso 17, enviando, vuelvo y corrijo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Observen que la base de la enseñanza de Pablo, pues, es el arrepentimiento, la fe y la salvación a través, obviamente, de Cristo Jesús. Y me llama la atención porque él resume toda su doctrina, toda su enseñanza, diciendo lo siguiente: como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Observe, nada he rehuido a enseñaros. Subrayo esa frase. ¿Por qué la subrayo? Porque me preocupa, y vamos a hablar hoy del tema diezmos, porque creo que muchos ministros, y he tenido un conflicto aquí, he dado el seminario acerca del tema de los diezmos, de hecho está en mi canal, de hecho lo voy a compartir en la caja de comentarios con ustedes para que puedan ver el tema completo. Aquí solo voy a hacer como un resumen, un vistazo, para poner en contexto el tema en todo el Antiguo Testamento. Vamos a hacer algo bien interesante, voy a ver qué tanto me rinde con esto. Pero he compartido el tema, me di a la tarea, porque el Señor me indicó hacerlo, de escribir el tema, de hecho, de tal manera que lo convertí en un relato. Por eso se llama el libro Un relato en torno a los 4 diezmos. Aquí se está explicado todo lo que tiene que ver con el tema de diezmos, todos los versículos del Antiguo Testamento con respecto al tema y todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento respecto al tema, y sumado a eso, cuáles eran los principios del dar en el Nuevo Testamento. Ahora, qué curioso que he compartido esto, incluso con muchos pastores,
y me dicen, wow, tremendo, o sea, el tema está claro, está bien estudiado, usted es un buen estudioso y me han dado la mano, pero siguen imponiendo el tema de los diezmos a sus congregaciones. Y eso me preocupa más. Entonces, lo que encuentro aquí es a un Jesús celoso de la casa de papá. Y creo que ha surgido en mí, en medio de estar buscando la voluntad de Dios, ese celo por la casa de papá. Ahora, ¿por qué? Porque se ha hecho del evangelio un negocio. Y lo que preocupa es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que muchos pastores sí están rehusando enseñar todas las cosas que son útiles a la iglesia. Es decir, están entreteniendo a la gente con una cantidad de temas que no necesitan. Les hablan de los 1000 demonios, de los 1000 ángeles, de los 1000 nombres, de las 1000 bestias del Apocalipsis. Oiga, pero no le están predicando ni el arrepentimiento, no están predicando la fe en Jesucristo, no están enseñando la salvación, no están predicando la cruz de Cristo, pero plata sí le sacan. Y entonces creo que es bueno que podamos contextualizar entonces este tema respecto a los diezmos. Y la idea es porque muchos ministros no enseñan esto a sus congregaciones, si lo saben. Ahora, muchos lo saben, otros no lo saben. O sea, hablan del diezmo, ¿cierto? Y la Biblia no habla del diezmo, habla de los diezmos. ¿Por qué? Por eso se llama un relato en torno a los 4 diezmos, mi libro, porque en el Antiguo Testamento habían 4 diezmos. Mucha gente ignora eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de darles un vistazo, simplemente, para animarlos a que escuchen el tema que les voy a dejar abajo. El tema pues está en YouTube, está explicado, son cuatro sesiones. Escúchenlas en orden, escúchenlas completas. O si les interesa de pronto adquirir el libro, pueden adquirir el libro conmigo en mi número de teléfono con un mensaje WhatsApp 315-690-5504. Voy a repetir eso, 315-690-5504 aquí en Colombia. O pueden adquirirlo en Amazon en versión ebook. Ahora, para que tengan un panorama completo. ¿Por qué? Porque a veces se hace un debate. Cuando se hace un debate, se supone que los panelistas, cada uno tiene un tiempo para exponer todo el tema y luego el otro va a argumentar su tema. No va a contradecir el otro. Primero va a argumentar desde su postura. Luego, cuando terminan, ahí sí entra el concepto de preguntas-respuestas de lo que haya quedado faltando de parte y parte. Entonces, creo que lo más importante es que uno pueda tener un panorama completo de un tema para poder tener un criterio. Y entonces mucha gente dice, no, es que el versículo tal. Sí, no me cite un versículo tal. Tengamos un criterio completo. Y por eso creo que tomarse el tiempo de leer un libro completo o de escuchar un tema completo, en este caso lo que les estoy indicando, en 4 partes, para tener un criterio completo. 1. 2. Que muchos pastores no se prestan a esto. Cuando yo le voy a decir, oye, ¿le puedo dar un seminario sobre el diezmo? No, porque de pronto la gente me deja diezmar y entonces ¿con qué como? Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y quién lo mantiene a usted? ¿Quién lo sostiene a usted? Esa sería una buena pregunta. Porque si a mí Dios me llama, el que tiene que sostenerme, pues es Dios. Él dice a los discípulos, oigan, no lleven ni bolsa ni alforja, vayan. Y donde entren, pues, y los acepten, pues, paz para ellos, ¿cierto? Si no, pues, sacúdanse los pies y váyanse para otro lado. Pero ellos volvieron y no volvieron ni con hambre, ni les faltó nada. Ahora, esto es importantísimo porque creo que la obra de Dios no depende del hombre, no puede depender del hombre, tiene que depender de Dios. Ahora, muchas personas no quieren saber del tema y se cierran de inmediato, pero creo que es una forma incorrecta de abarcar algo. Es decir, si yo no quiero aprender sobre algo, pues voy a vivir ignorante siempre sobre algo. Tengo que dedicar el tiempo. Nos fascinan hoy los videitos corticos, las cosas, pero en un video corto no se puede enseñar todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí en este texto. Disculpe que se enseña a mi computador, porque ahí tengo los textos. Ahora, hablemos del tema entonces del diezmo. ¿Le interesa saber del tema?
Si le interesa, continúe viendo este video. Si no le interesa, tranquilo. De pronto la parte de abajo le llame la atención los videos, obsérvelos. O si no, adquiera el libro, o si no, pues siga viviendo tranquilo. Pero yo voy a cumplir y a salvar mi responsabilidad, cumplir lo que Dios me mandó a hacer, voltear mesas de cambista. Mi preocupación, los ministros no quieren informarse, no quieren leer las cosas completas. Si se les dan completas, dicen, mejor no lo enseño. Y entonces eso es una actitud de injusticia hacia el pueblo de Dios. Creo que eso es bastante grave. Eso sería como que el amigo del novio, el novio le envía un presente de chocolatinas a su amada y el amigo del novio se empieza a sacar las chocolatinas y llegó con la mitad para la novia y ella está aguantando hambre, ¿cierto? Por decir una cosa absurda. Pero creo que me hago entender en lo que estoy hablando, que de alguna manera la iglesia está siendo manipulada, la iglesia está siendo de alguna manera abusada por el amigo del novio, por los servidores. Y el Señor no lo va a permitir más. Y creo que por eso mesas de cambista. Ahora, hablemos del diezmo. Quiero hablar algunas cosas importantes. Generalmente, muchas personas dicen, no, es que yo diezmo. Y yo pregunto, ¿usted está diezmando de acuerdo a la voluntad de Dios? Uno, es decir, Dios quiere que lo haga. Segundo, de acuerdo a los principios de Dios. Esto sería, ¿está haciéndolo a la manera de Dios? Bueno, por conclusión, después de haber escrito el libro y haber dado un seminario sobre este tema muchas veces, mi conclusión es que la mayoría de personas incluso llegan a ofender a Dios diezmando. ¿Por qué? Por su mala intención, porque lo están dando por avaricia, por codicia, no lo están dando con alegría, no lo están dando por generosidad. Porque lo están viendo como un negocio para con Dios y no están viendo que Dios es su papá y lo sostiene porque es su papá. Uno, eso. Dos, porque lo están haciendo bajo la ley, pero no de acuerdo a la ley. Entonces, tendríamos que ir a lo que la Biblia dice, la ley, cuando hablamos de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? Y si se está haciendo de acuerdo a la ley, porque la Biblia bien claro dice que si una persona va a cumplir la ley, tiene que cumplirla toda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cumplimos nosotros toda la ley? 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso sería de pensarlo. Uno. Dos, en la entrada a la iglesia nos predican de la gracia, pero en la pedida de la plata nos aplican la ley. Eso es una dicotomía. Hay que observar eso. Ahora, algunas personas pues me han argumentado algunas veces acerca de que no, pero es que el diezmo no fue de la ley, porque es que Abraham diezmo. Bueno, es un buen argumento. Génesis 14, 18, solo voy a dar citas y de pronto parafrasear algunos versículos. No les voy a dar todo el estudio, abajo está todo el estudio, o si les interesa el libro, con mucho gusto. Génesis 14, 18 dice que Abraham dio los diezmos de todo. Pues nos vamos a Abraham. Entonces, como Abraham se supone que no estaba bajo la ley, entonces, ¿bajo qué estaba? ¿Cierto? Entonces, Juan 1, 17 nos dice algo interesante. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso nos diría algo importante. Usted tiene que plantearse una línea. En esa línea vamos a mirar la fe. La Biblia nos habla de la fe de Abraham. La fe de Abraham llega desde Abraham, ¿cierto? Parte la línea del Salvador, pero en medio de eso aparece Moisés, la ley, pero más adelante aparece Jesús, la gracia. La salvación es por fe, pero por medio de la gracia. O sea, Cristo murió en nuestro lugar para darnos la gracia, el regalo de la salvación, que viene por la fe. Es decir, Abraham estaba bajo la fe, pero no bajo la gracia.
porque la gracia implica ser llenos del Espíritu Santo y ser capacitados para obedecer a Dios. Así que Abraham no estaba bajo la gracia. Entonces, poner a la iglesia que está bajo la gracia a compararse con Abraham no cabe. Ahora, dice la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Moisés y Jesús llegaron mucho después. ¿Cómo sabemos que Abraham estaba bajo la fe? Bueno, Génesis 3:15 se promete al Salvador. Luego Romanos 3:30 nos dice lo siguiente, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión. ¿Dónde inicia la circuncisión? En la persona de Abraham. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, que nos está dando dos líneas. Los circuncisos judíos, ¿cierto? Que son los que se circuncidan, y los no circuncisos, en este caso, los griegos, los gentiles. Usted y yo somos de países latinos, por ejemplo, ¿cierto? Por medio de la fe. Ahora, eso nos haría pensar en algo. ¿Por qué a los creyentes se les obliga a diezmar según la ley, ¿cierto? Pero no se les obliga a circuncidarse según la ley? Sí, Gálatas 5, 1 al 8 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora, eso indicaría, en este caso, que podríamos decir la misma frase en otras palabras, ¿cierto? Si diezmamos, tampoco de nada nos aprovecha Cristo, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los de la circuncisión estaban llamados a cumplir con el diezmo, no el de Abraham, porque Dios no le mandó a Abraham a diezmar, con el de Moisés, ¿cierto? Tengamos eso en mente, pero los creyentes ya no cabemos en esa ecuación, porque si quisiéramos diezmar conforme a la ley, también tendríamos que circuncidarnos, que eso sí fue ordenado a Abraham. Ahora, la Biblia nos dice que Abraham diezmó. La pregunta que nace es, ¿de qué diezmó? Entonces, Hebreos capítulo 7, 1 al 4 dice que Abraham bueno, se lo voy a relatar. Génesis capítulo 14, se habían llevado cautivo a Lot, sobrinito de Abraham, con su familia, con sus cosas, y a la gente de Sodoma y Gomorra. Abraham viene con 308 siervos, rescata a toda esa gente, y al final de ese rescate, pues le va a devolver eso a la gente de Sodoma y Gomorra, principalmente al rey, ¿cierto? Y además, pues para podérselo devolver, igual tiene que devolverse por el territorio de Melquisedec, que es rey de Salem, de la ciudad de Salem. Así que tiene que franquear el paso. Por eso Hebreos 7, 1 al 4, cuando usted lo lea, va a encontrar, y le pongo la tarea que lo haga, por favor, subraye la palabra rey. ¿Cuántas veces aparece en esos 4 versículos? Porque siempre que en la Biblia usted encuentre una palabra repetida varias veces en pocos versículos, ahí está el énfasis. Abraham está viendo a Melquisedec como rey, rey de justicia, rey de Salem, rey, rey. 4 veces aparece la palabra rey. Ahora, esto nos dice algo bien interesante, ¿cierto? Y es que Abraham está viendo a Melquisedec como rey. Lo que mucha gente no sabe es que en esa época la costumbre era que para franquear el paso, porque obviamente iban a pasar una cantidad de personas con ovejas, con mujeres, con niños, etcétera, iban a tener que consumir agua, etcétera, recursos naturales de ahí, tendrían que pagar un peaje, por decirlo de esta manera. ¿Cuál era el peaje? El 10%. Así que lo que entendemos en la Biblia es que Abraham, aunque reconoce el estatus espiritual, porque eso no se puede negar, ¿cierto?, de Melquisedec, también está pagando
franquear el paso de todo ese pueblo. Ahora, digamos que alguno argumentara sobre ese tema, pero no hemos terminado. Porque la pregunta es, ¿de dónde sacó Abraham esos diezmos? ¿De dónde salieron? Hebreos 7:4 nos cuenta lo siguiente, dice, y dio diezmos del botín. Observe, ¿de qué dio el diezmo? No de su casa, no de su trabajo, no porque el pastor se lo impuso, no porque le pusieron el sobre al frente, no porque lo motivaron con una predicación sugestiva, no, diezmo del botín. Ahora, preguntémonos por ese botín, porque aquí tenemos un problema bastante grave, y es que Abraham va a rescatar a la gente de Sodoma y Gomorra, que según Génesis 13:13 eran malos y perversos en gran manera, que según Génesis capítulo 19 estaban involucrados en todo tipo de perversión sexual, violación, lesbianismo, homosexualismo, necrofilia, etcétera. Tenían relaciones sexuales con los animales, etcétera. Zoofilia, etcétera. Ahora, eso nos diría, porque nos cuenta la historia bíblica en Génesis capítulo 14, versos 21 al 24, que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, que lo está reconociendo como sacerdote del Dios Altísimo, ¿cierto? Pero el 90% de esos recursos se los devolvió a otro rey. ¿A cuál rey? Al rey de Sodoma, es decir, al sodomita. Así que podíamos mirar ese modelo de diezmo y diríamos, qué cosa tan horrible. El 10% para el Dios Santo y el 90% para apoyar las ideologías pervertidas, sexuales del planeta, ¿cierto? ¿Le parece a usted que eso es un diezmo que honra a Dios? O sea, el 10% para Dios y el 90% para las ideologías pervertidas del mundo, de Sodoma y Gomorra principalmente. Creo que aquí hay un problema. Ahora, hay una razón por la que Abraham da eso en Génesis 14, 21 al 24, que ya se lo cité. Y es que él dice, para que no diga el rey de Sodoma que yo lo enriquecí. Se lo voy a explicar. Técnicamente lo que Abraham debió haber hecho con todo ese dinero y con todas esas cosas fue adueñarse de ellas. Eso hubiera permitido que Abraham terminara pastoreando a toda esa gente y de pronto ayudándola a salir de su perversidad. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Para que no se diga que yo enriquecí. Ok, el que dirán, él está devolviendo el 90% a los de Sodoma y Gomorra, que no solo fue el 90% de lo que les quitaron, sino sumado con lo de los reyes, que llegaron más ricos que antes, para pervertirse mucho más que antes. Gracias a Abraham. Ahora, eso ya es grave. Así que ese modelo de diezmos desde la Biblia, pues es terrible. Solo estamos mirando sensatamente las escrituras. Ahora, el segundo diezmo que aparece en la Biblia y que mucha gente avala es el de Jacob. Segunda vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo, Jacob. ¿De dónde sacó la idea? Bueno, hay algo interesante. Génesis 28:22 dice, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí está Jacob prometiéndole a Dios diezmarle. Ahora, prometiéndole después de qué. Interesante. Génesis 28:20 al 21 nos dice que Jacob estaba huyendo de su hermano Saúl, engañó a su papá medio cegatón, ¿cierto? La mamá le dijo, venga, le empaco la lonchera, mijo, y vaya de la familia de nosotros. Y se va corriendo, huyendo de un cazador profesional como Esaú, y el hombrecito como un conejito va corriendo. En medio de eso, obviamente cansado, se acuesta en una piedra, Dios se le aparece en un sueño y en medio del sueño no solo le repite la promesa del Salvador, que va a seguir a través de su descendencia, ¿cierto? Sino que además le promete lo siguiente. Dice el Señor, Génesis 28:15, se lo leo, dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho. Observe que Dios le está dando promesas muy puntuales. Va a estar con él, lo va a guardar y lo va a llevar, lo va a traer con bien. Y no va a desistir de eso. Dios le está prometiendo algo a Abraham, pero no le está pidiendo a Jacob. Le está prometiendo algo a Jacob, pero no le está pidiendo a Jacob que Jacob le prometa algo a él. Dios no necesita las promesas del hombre. Oiga, y es lo que muchos ministros avalan eso en el púlpito, ¿cierto? Prométele a Dios. Oiga, y Eclesiastés capítulo 5, donde dice que nos acerquemos a la casa de Dios más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, para que Dios no se enoje y destruya la obra de nuestras manos. ¿Dónde está eso, cierto? Pero muchos ministros avalan de que usted le prometa a Dios. ¿Para qué Jacob le promete a Dios lo que Dios ya le estaba prometiendo? Observe. Génesis 28, 20 al 21 dice, e hizo Jacob un voto. No es mandamiento. Dios no le está mandando que prometa nada, ¿cierto? Él está haciendo un voto. Venga, amarro a Dios para que no me falle, para que me cumpla. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todavía no era su Dios. Jehová será mi Dios. O sea, me vuelvo hasta cristiano, ¿cierto? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. O sea, me vuelvo creyente y hasta le diezmo. Está asumiendo, primero, que no es creyente. Segundo, está prometiendo lo que no le pide. Tercero, está prometiendo transar a Dios. De todas formas, si usted me cumple, yo le cumplo. ¿Quién le estaba pidiendo eso? Cuando yo hago un trance, una transacción de ese tipo, lo que le estoy diciendo a Dios realmente es que no le creo. Es que necesito que me dé una pruebita. Es que necesito que me dé una señalcita. Cuando nosotros pedimos señales, pues, obviamente lo que estamos diciéndole a Dios es, no te creo. No creo que me vayas a cumplir. Pero pues si me cumple, pues va a tener su ofrendita. Como si Dios necesitara la plata de nosotros, ¿cierto? Según la Biblia, Dios, si tuviera hambre, no nos diría a nosotros. Si tuviera sed, tampoco, ¿cierto? Ahora, en este punto, entonces, ese modelo de diezmo tampoco cabe mucho aquí. Ahora, pensemos lo siguiente. Hablemos un poquito del diezmo, entonces, en la ley, que es la tercera vez que va a aparecer en la ley. Voy a tratar de resumir lo más que pueda. Romanos 10, 19 al 21 nos dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué este texto? Muy interesante, porque muchos creyentes están diezmando el diezmo según Dios le mandó a Israel. Y entonces dicen, no, pues es que la iglesia es el Israel de Dios. No, según este texto que acabamos de leer, no. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Simple. Eso está diciendo aquí, ¿cierto? Entonces, dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, la iglesia es totalmente diferente a Israel. Entonces, ¿por qué no se aplican leyes de Israel a los creyentes? ¿No? Ahora, tengamos en cuenta que en la Biblia hay tres tipos de leyes. Creo que eso lo he hablado de pronto en otros programas. Están las leyes ceremoniales, que eran las que utilizaban, por ejemplo, Levítico, Números, para hablar a los sacerdotes cómo se ofrecían los sacrificios. Segundo, las leyes de convivencia, que tenían que ver con el pueblo, ¿cierto? Que si usted estaba menstruosa era inmunda, que si tuvo relaciones sexuales con el marido en la noche anterior era inmunda, el tipo también, ¿cierto? Tenían su razón de ser en la cultura, en el contexto, en la época, ¿sí? Eso hoy ya se maneja diferente porque hoy tenemos baños, ¿no? Sanitarios, etcétera.
¿no? Que tienen que tenderse a este tipo de leyes. Y la siguiente era la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos. Pero dentro de los 10 mandamientos, pues no está lo del 10. Entonces la pregunta que aplicamos es, ¿dónde estarían esas leyes del 10? ¿Estarían dentro de las leyes de convivencia o las ceremoniales? ¿Cómo nos aplican esas leyes para Israel a nosotros, los gentiles? No tiene sentido. Ahora, menos porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a obedecer a Dios, porque dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guardéis mis mandamientos y los pongas por obra. Pues realmente es el Espíritu Santo el que nos lleva realmente a la obediencia, no una obediencia a rajatabla. No es que yo pongo la norma y tengo que llegar allá, no, porque no puedo, pero Cristo sí pudo, cumplió la ley, en él se cumplió ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y los profetas. Él es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Ahora, si Jesús es el cumplimiento de la ley, nosotros los creyentes ya no estamos bajo la ley. Por obvias razones, porque la Biblia nos dice que el sacerdocio aarónico, que es donde se estableció la ley de Moisés, sobre la que se sustenta, dice que fue acabado, ¿cierto? Dice lo que está pronto a acabarse, ¿cierto? Y luego nos dice algo más interesante en el libro de Hebreos. Dice, porque nosotros estamos bajo otro sacerdocio. ¿Cuál? El de Melquisedec. Y si estamos bajo otro sacerdocio, estamos bajo otras leyes. Entonces yo no entiendo por qué muchos ministros le aplican la ley mosaica a las ovejas, ¿sí? Dañando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, esclavizando a la novia de Cristo. Y me parece terrible. Ahora, si miráramos eso, entonces lo siguiente que tendríamos que ver es, digamos que pues que definitivamente nos que toca diezmar. Bueno, listo, toca diezmar. Hablemos así. Bueno, entonces, ¿lo está haciendo a la manera de Dios? Esa sería el punto. Levítico 27, 30 y 34. Observe. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová y es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo el diezmo de vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Observe aquí dos palabras que tenemos que definir para poder entender, ¿cierto? Obviamente, leo el verso 34, dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. No dice para la iglesia, para los hijos de Israel. Uno. Dos palabras. Dedicar, consagrar, porque en el texto que acabamos de leer de Levítico 27, 30 al 34, nos cita esas dos palabras y nos da unas pautas. La primera, lo que es dedicado son las verduras, frutas, legumbres. Eso es dedicado. Y, oye, yo no entiendo por qué los pastores no enseñan eso. No enseñan porque no les conviene el negocio. Observe. Dedicado es lo que yo le ofrezco a Dios y Dios ve si sí lo acepta o no. Es un voto. Es lo que yo le ofrezco a Dios y Dios decide si sí lo acepta o no. Eso es dedicado. ¿Sí? Como cuando Caín y Abel fueron a ofrecer, ¿cierto? Le estaban llevando un regalo y Dios decidió qué aceptar y qué no aceptar. ¿Ok? En este caso, verduras, frutas, legumbres son dedicadas. Por eso, verduras, frutas, legumbres se podían rescatar pagando la quinta parte, es decir, el 20%. Eso no lo explican muchos ministros. No entiendo por qué. Porque indicaría que si yo llevo 100 naranjas y después digo, oiga, no, es que necesito esas 100 naranjas para un negocito allí, yo podría ir a decirle al levita que está organizando el asunto allá, decirle, no, ¿sabe qué es que necesito esas naranjas? Él me diría, bueno, tome, llévelas. Y yo voy, negocio, tal, me gano mis intereses y vengo y ya no tengo que devolverle 100. Según la escritura, lo que acabamos de leer, tendría que devolverle 120 naranjas. Se podían dedicar. Yo no he visto ningún pastor que yo pueda ir a decirle, oiga, pastor, es que en el año de 10 más o 10 millones, pues,
su merced me hace el favor, me los presta, y después yo le devuelvo sus 12 millones. Vaya, pregúntele a su pastor a ver si sería capaz de hacerlo. ¿Sí? Ahora, segunda palabra, consagrar. ¿Qué era consagrado según lo que acabamos de leer en el texto? Yo espero que usted tenga su Biblia en su mano. Sería genial, ¿cierto? Para que no traiga entero. Es que no se trata de lo que piensa Simón, es que dice la Biblia y pues, le damos la vaina con decencia, ¿no? Entonces, consagrado es lo que Dios dice, esto es mío, sea bonito, sea feo, me pertenece. Entonces, aquí encontramos algo, que los animales eran consagrados, no dedicados. Por eso los animales no se podían rescatar, porque ya le pertenecían a Dios. No solo eso, sino que la Biblia dice que lo que pase por la vara le pertenece al Señor. Entonces, imagínense que yo tengo aquí 1000 ovejas, pongo una vara y digo, bueno, voy a sacar el diezmo, 100 ovejas, y empiezo a pasar ovejas, pero como están todas amontonadas, se me pasó una de más. Según la Biblia, yo no puedo mandar la mano y decir, no, mi hija, no se me vaya, que es que no puedo diezmar tanto, ¿cierto? No podría hacerlo, porque esa oveja que se pasó por debajo de la vara es consagrada, ya le pertenece a Dios. Aplíqueme eso usted, sensatamente, con plata. Con plata significaría que si yo quiero, yo llego a la iglesia y digo, ay, voy a diezmar hoy, me gané 400,000, voy a dar 40,000. Meto la mano al bolsillo y saco, si fuera consagrado, ¿cierto? Saco y salió el billete de 50,000. Según este principio, ¿cuánto tendría yo que dar? Haga usted las cuentas. No 40,000, no 50,000. Tendría que dar 90,000, que son los 40 que propuse en mi corazón y los 50 que saqué. Entiende que esto no tiene aplicación en la iglesia por ningún lado. Así que por eso hablo de mesas de cambista, porque pienso en cómo los pastores no leen estos textos de la Biblia. No se los leen. Ahora, muchos ministros, cuando ven mi libro, un relato en torno a los 4 diezmos, me preguntan, ¿4 diezmos? Y yo digo, Señor, ¿qué Biblia lee usted? ¿Qué le está predicando a la gente? Porque tristemente me pasó un retiro, ¿cierto? Con más de 40 pastores. Les puse la tarea, yo soy maestro, ya hace mucho tiempo, puse la tarea de buscar los libros de la Biblia. Tristemente, de 40 pastores, duraron casi 15 minutos para desarrollarme Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Cerros, porque no saben dónde quedan los libros de la Biblia. Le he preguntado a muchos ministros que dicen ser ministros, ¿cuántas veces se ha leído usted su Biblia? Por ahí una, y en desorden, y uno pregunta, ¿y si esos son los pastores que están dándole a las ovejas? Si la Biblia dice que debemos leerla, masticarla, comerla, ella es pan, leche, miel, espada, tenemos que alimentarnos de la escritura. Dice, la pegarás en los postes, la repetirás a tus hijos, como frontales en tu frente, ¿cierto? Entre tus ojos. No. Y entonces solo leen los pasajes que les interesa. Tú solo abres Malaquías 3:10, para sacarle plata a la gente y lo están leyendo mal, que es lo peor. ¿Sí? Ahora, espero a ver si alcanzo a llegar hasta allá. Si no, les queda tarea a ustedes, porque solo voy a voltear mesas de cambistas. ¿Sí? Yo empujo y el resto de la mesa que caiga sola. ¿Sí? Así que espero al menos llamar su atención a que sepa lo que está haciendo. Porque es que ustedes saben que a Saúl, la condena para Saúl no fue porque no hiciera completo el trabajo, es porque no lo hizo a la manera de Dios. Porque por eso se le dice que no se trata solo de obedecer, sino de prestar atención. Entonces, mucha gente está obedeciendo lo del diezmo, pero no está prestando atención que la Biblia no habla de un diezmo, sino de 4 diezmos. Y si quieren diezmar conforme a la ley, pues tendrían que saber cuáles son esos 4 diezmos. Ahora, solo con estos datos que les he ido entregando, ¿cierto? Pues tendríamos que entender un poco más el tema. ¿De qué debían diezmar? Bueno, en el verso 30 estamos parados en Levítico 27.
En el verso 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ok, entonces ya lo expliqué, ¿cierto? Ya hablé lo del 20%, la diferencia entre dedicado y consagrado, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos de que la Biblia no habla del diezmo, sino de los diezmos. De hecho, técnicamente los judíos diezmaban y ofrendaban entre diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, cubrían más o menos un 27% anual. Ya estaríamos nosotros demasiado cortos en comparación con ellos, ¿cierto? Ahora, eso tenía su razón de ser. Ahora, una cosa importante es que los diezmos se le entregaban era a los levitas. Ahora, la pregunta que tendríamos para nosotros hoy, los creyentes evangélicos, ¿quién es levita en la iglesia? Porque según Números 18, 21 al 32, solo los levitas, verso 22, dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. ¿Por qué los levitas sacerdotes oficiaban en el templo? Porque el pueblo no podía acercarse allá a hacer los sacrificios. Los creyentes, Hebreos 9, 9 al 10 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sobre esa última frase, tiempo de reformar las cosas, fue cuando Jesús llegó y dijo, esta vaina ya no sirve. De hecho, en la época de Jesús estaban ofreciendo sacrificios y no había arca del pacto. La presencia de Dios. Tener un negocio ni el espantoso allá. ¿Sí? Ahora, llega Cristo, chao con todo eso. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Observe, el pueblo de Israel no podía entrar allá. Pero usted y yo, creyentes nacidos de nuevo, según la Escritura, podemos entrar al lugar santísimo confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Así que usted ni es un levita, y si es, según la Biblia, un sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, porque de ahí viene Cristo, porque Cristo era de la tribu de Judá, de donde no se habló nada de sacerdotes. Creo que usted lo ha leído en la Biblia, ¿cierto? Ahora, en este caso, entonces, no necesitamos un levita que se acerque allá. ¿Por qué no? Porque Cristo ya se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Eso es importantísimo. Ahora, ¿cuáles serían las características para un levita? Según el verso 24, tenían que no tener, valga la redundancia, no tener heredad. ¿Y su pastor? ¿Tiene casas, carros, fincas? Sí, la mayoría en casas, carros, fincas, a costillas del dinero de la gente. Pero si es un levita, conforme a la ley, y está cobrando conforme a la ley del diezmo, pues tendría que no tener ese tipo de cosas. Pero por lo general, las tiene. No cabe aplicar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo diseñó un odre nuevo para un vino nuevo. Él no va a poner vino nuevo en un odre viejo. Entonces, ese odre viejo de la ley, el Señor no lo va a llenar del vino nuevo, porque o se rompe lo uno y se desperdicia lo otro. Dios no va a poner, ¿cierto?, un remiendo viejo en un vestido nuevo, porque se daña lo uno y se daña lo otro, porque no se aplican la ley a los creyentes en este término de los diezmos, no de la circuncisión, no, y de otras cosas, no, ¿cierto? Ahora, puro sentido común, no estoy interpretando nada, solo estamos leyendo y analizando lo que la Biblia misma nos dice. Ahora, ¿qué se debía hacer con los diezmos? Aquí hablando de este diezmo en particular. Verso 33 dice, y lo comeréis en cualquier lugar,
vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Entonces, el diezmo en términos técnicos para el propio levita no era para comprar casa, no era para pagar edificios, no era para montar emisoras, no. Como diezmo era para su comida, para su sostenimiento. ¿Por qué? Porque el diezmo siempre fue alimento, nunca fue plata. Solo fue plata en una ocasión y ahora espero alcanzar a comentárselas. Espero no durar más de una hora en esta sesión de tema. Solo estoy llamando su atención. Entonces, habían 4 diezmos, solo se los voy a resumir, no les voy a leer, sino les voy a dejar la cita y ustedes mismos hacen el ejercicio de háganle preguntas al texto. ¿Sí? ¿De quién dice eso? ¿Cada cuánto? ¿Dónde? ¿De qué debía ir acompañado? ¿Para qué servía ese diezmo? Hágase preguntas y verá que va a encontrar respuestas en los textos. Primer diezmo que aparece en la Biblia, Deuteronomio, capítulo 14, versos 22 al 26, era un diezmo para compartir. Según el verso 23 dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner allí su nombre. Esa sería una buena pregunta. Su pastor le ha dicho a usted que se coman los diezmos usted, porque según esto que acabamos de leer, para eso era ese diezmo, que es conocido como el diezmo para compartir. Este diezmo era un diezmo de cada año. Había un diezmo de cada año, estaba el diezmo de cada 3 años, estaba el diezmo de diezmos, que era para los sacerdotes, dado por los levitas, estaba el diezmo del templo. Ya hemos hablado en parte del diezmo del templo, pero estamos hablando aquí del diezmo de cada año. Ese diezmo de cada año era para comer con la familia. Entonces se los voy a resumir. Primero, era de cada año. Segundo, no es que se recolectaba lo de todo el año. No. Cuando ustedes leen ahí el pasaje completo, van a encontrar que lo último del año, o sea, la última cosecha del año, de ahí se sacaba el diezmo. Oigan, en cambio los pastores, ¿cada cuánto piden diezmo? Todas las semanas, cada 8 días, cada reunión que pueden. ¿Y dónde está esto en la Biblia? 1, 2, debía comerse con la familia. ¿En dónde? En el lugar que Dios escogiere. Es decir, que Dios le decía al pueblo, bueno, este año ustedes se van, voy a poner un ejemplo aquí en Colombia, para Cali, ¿cierto? Entonces, este año ese diezmo con la familia es en Cali. Si ustedes lo miran, imagínense lo que Dios está proponiendo. Lo que Dios está proponiendo es un diezmo que es para las vacaciones. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ahí en ese pasaje es donde aparece el diezmo como dinero. ¿Qué sucedía? Dios le decía al pueblo, mire, este año ustedes van a comer este diezmo con su familia, no es para el pastor, no es para la iglesia, no, con su familia en Cali. Pero como usted vive en Bogotá y en esa época no habían aviones, ni neveras, ni nada de esa cosa, ¿cierto? Entonces usted lo que hacía es, tiene sus 3, 4 ovejas, tiene sus naranjas, mandarinas, qué sé yo, vende eso, toma el dinero, la única vez que la Biblia habla de dinero como dinero, el diezmo, toma el dinero, porque obviamente no va a llevar las ovejas por el camino, ni las naranjas por el camino, porque se le van a pudrir cuando llegue allá, ¿cierto? O se le van a morir por el camino. Entonces lleva la plata y cuando llegue a Cali, allá, compra lo que usted quiera, porque es para comer con su familia. Pregunta, ¿qué está planteando Dios a través de este diezmo? Que usted se tome cada año unas vacaciones con todas las de la ley. No bajo la ley, con todas las de la ley. ¿Cuántas veces su pastor le invita a que usted haga algo como esto? Creo que muy pocas veces los ministros le invitan a las personas a que tomen unas vacaciones porque no les conviene, porque no que se va de vacaciones, están recolectando en diciembre todo lo que pueden antes que la gente gaste la plata en vacaciones, que después llegan pelados, ya no diezman. ¿Y qué piensa Dios de eso? Que la gente no dedique tiempo para su familia, dinero para su familia. Segundo diezmo era un diezmo comunal cada 3 años. Este diezmo, Deuteronomio 14, 28 al 29, cada 3 años. No todo lo de los 3 años. De nuevo, no todo lo de los 3 años. Lo del final del año,
este diezmo en particular, muy interesante, se sacaba a la carretera. Entonces tenía una vaquita, una ovejita, tenía naranjas, papas, yucas, no sé, y la sacaba a la carretera. Eso no era para llevar al templo, no era para llevarle al pastor, no, a la carretera. Se sacaba a la carretera y cuando venían las viudas, huérfanos, pobres, levitas, extranjeros, pasaban por la carretera y entonces yo les ofrecía, yo les decía, venga para acá, mire, aquí estoy asando una carnecita, venga, almuerza, vecino, ¿cierto? Y le ofrecía la carnecita con aguacatico, con yuquita, y venga, lleve naranjitas, y lleve esto, lleve lo otro, y si pasaban viudas, pobres, huérfanos, llevaban. Pregunta, ¿cuántas veces su pastor le ha invitado a hacer algo como eso? A que usted saque de los jeans que vende, de los dulces que vende, ¿cierto? De los abarrotes que vende, para que le comparta a los pobres, a los necesitados. Importantísimo, ¿cierto? Eso dice ese diezmo. Ahora, ese diezmo tenía una oración específica que les recomiendo leer, por favor, completo el texto para que así pues pueda entender. La oración está en el versículo 24 al 26. Muy interesante porque no se podía estar inmundo. Uno preguntaría. Inmundo era, por ejemplo, si usted ha tenido relaciones sexuales la noche anterior con su esposa, inmundo. Entonces pregunta, ¿por qué los pastores sí reciben diezmos? Cuando la pareja tuvo sexo la noche anterior, tendría que usted pararse en la puerta. Bueno, ¿cuántos tuvieron sexo anoche? Prohibido diezmar. ¿Dónde aplica eso en la iglesia? Es que no tiene sentido, ¿cierto? Usted está en menstruación, señora, qué pena, no puede diezmar, está en inmundicia, según la ley, no pecadora, en inmundicia. Hay una diferencia entre inmundo y pecador, dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero los pastores no explican eso. Tercer diezmo, solo los dejé picados con esto, el diezmo de diezmos, que era, bueno, voy a leer el texto, a dar la cita, perdón. Números 18, 25 al 28. Por lo general, el diezmo de diezmos, muchos lo entienden de la siguiente manera. Un pastor que tiene un letrero con número NIT, es decir, registrado ante el gobierno, ante el Ministerio del Interior, por ejemplo, por lo general lo que hace es, pastor, te voy a dar cobertura. Entonces consigue 3, 4, 5 que están, entre comillas, por debajo de él, ¿cierto? Y les va a dar cobertura. Coberturas, póngale el letrero de mi iglesia a la suya y mándeme el diezmo de diezmo. Es decir, de todo lo que usted recolecte en su iglesia, me va a mandar el 10%. Entonces usted tiene 100 ovejas, de las 100 ovejas, saca el diezmo de eso y me lo manda a mí. Entonces, claro, el tipo tiene 4 iglesias abajo de él porque les prestó un número NIT, ¿cierto? Y entonces está recibiendo lo de 4, perdóneme, lo voy a decir en términos coloquiales, colombianos, y discúlpeme si se ofende, marraneando a 4, ¿cierto? Que están trabajando para mandarle plata a usted. Sí, y muchos andan cazando pastores de esa manera, ¿no? Pastores que tienen iglesias pequeñitas, ¿cierto? Porque no los consideran iglesias porque creen que iglesia es un local con gente. No, la iglesia somos nosotros, las personas. Entonces, marranean, ¿cierto? Sacan, tienen 10, 20, 30 bajo su cobertura para que les estén mandando plata. A eso llaman el diezmo de diezmos, por lo general, ¿sí? O del sueldo del pastor tiene que mandarle al pastor de arriba, ¿no? De abajo le tiene que mandarle. ¿Eso dice la Biblia? No, la Biblia no dice eso. Números 18, 25 al 28 nos cuenta simplemente que de lo que los levitas recogían en el templo, en este caso estamos hablando de 24,000 levitas para la época de Salomón, 24,000 levitas, de lo que ellos recogían, tenían que sacar el 10% para dárselo a los sacerdotes, que también era una buena cantidad de sacerdotes. Así que eran los levitas los que le diezmaban al sacerdote. Ya sabemos que en la iglesia no hay levitas. El único levita que apareció en la iglesia fue Bernabé, si no estoy mal, y tenía heredad. Se supone que no debía tenerla. Entonces, explíquenme eso, ¿no? Entonces, pensamos que ¿quiénes serían los levitas? Porque no está hablando de que los sacerdotes no recibían del pueblo, recibían de los levitas el diezmo de diezmo. Eso es importantísimo
para revisar. Y bueno, algunos toman algunos versículos, voy a leer solo un par de versículos más. Deuteronomio 14:22 citan, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y la gente lee indefectible y cree que indefectible significa que no puede dejar de suceder. No, eso no es lo que está diciendo ahí, porque es que leemos mal. El término indefectible significa, y el término como tal, significa sin defecto. Es decir, no está hablando solo que el animal no tenga defecto, está diciendo que debe diezmarse tal cual la ley lo ordena. En este punto, entonces, la pregunta para los creyentes evangélicos que nos están viendo hoy, ¿cierto? Es, ¿usted está diezmando de forma indefectible, es decir, conforme a la ley? Entonces tenemos 4 diezmos del templo, la que se llevaba continuamente porque pues habían cosechas cada 2, 3 meses, no sé, se llevaba, entonces continuamente había cambio allí. 1, 2, el diezmo de cada año que se comía en el lugar donde Dios decía este año para Barranquilla, este año para Cali, este año, no sé, para Boyacá, y todo el pueblo se movilizaba hacia esos lugares de vacaciones con su familia, ¿cierto? A disfrutar y alegrarse. El diezmo era para alegrarse. El diezmo de cada 3 años, que era para compartir con los huérfanos, viudas, pobres, etc. Y el del templo, que no solo era para sacar de ahí el diezmo para los sacerdotes, de ahí la comida de los levitas, sino que de ahí mismo también tenían que salir para los huérfanos, viudas, pobres, etc. Pregunta, ¿cuánto en su iglesia está siendo destinado realmente para darle a los huérfanos, viudas, pobres, etcétera, etcétera? Eso habría que preguntárselo al ministro, ¿cierto? Ahora, porque con mucha autoridad predicamos, hay que dar, sí, pero y conforme a la ley, ¿qué es lo que correspondería, cierto? Porque personas pobres están llevando plata al pastor en vez de estar recibiendo de la iglesia ayuda. Esa sería una buena pregunta. Ahora, los levitas nunca cobraban diezmos. Según la Biblia, reciben, el término en Hebreos 7:8, es la mano. El término es encontrarse a pedir, es decir, según la ley, un levita ni sacerdote jamás iba puerta a puerta diciendo: hermanitos, que usted no mandó la plata, usted no vino ayer, entonces vengo por el sobrecito, ¿no? Nunca. Carteles de deudores morosos del diezmo no existían como hoy sí existen en muchas congregaciones. Así que, mi hermano, no se deje tumbar. Lea la Biblia. ¿Le parece que le están leyendo bien Malaquías 3:10? Bueno, le recomiendo que lea el capítulo 1, el capítulo 2 y observe que el pueblo no era que no trajera, sí estaban trayendo, pero estaban trayendo lo dañado. 1, 2. Los sacerdotes estaban haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque se habían unido en esa época los sacerdotes, los levitas, con mujeres paganas, brujas, hechiceras, y le estaban dando las naranjas buenas a ellas y las dañadas a los pobres, huérfanos y viudas. Entonces, cuando Malaquías 3:10 dice: me habéis robado, no es porque la gente no traía, como hoy los pastores: no, es que ustedes han robado a Dios, ¿y por qué no traen? No es que no traía. Estaban trayendo lo dañado, estaban trayendo lo defectible, lo defectuoso, para que me entiendan, ¿sí? No estaban trayendo conforme a Dios pedía. Ahora, no solo estaban fallando en sus diezmos, porque siempre le lean este versículo de Malaquías 3:10, ¿cierto? Sino en sus ofrendas. Ahora, si usted se va a la historia y al contexto, ofrenda era sacrificio por el pecado. Diezmo era el sostenimiento del sistema sacerdotal que estaba activo para yo poder ser perdonado. Y entonces los pastores hacen énfasis en los diezmos porque las ofrendas son las moneditas y los billeticos chiquitos. Los diezmos son los que están en el sobrecito y billetes de 50,000 para arriba, ¿cierto? Por eso hacen énfasis en los diezmos y no en las ofrendas. Incluso muchos ministros hacen catalogan eso de una manera, lo diseminan de una forma muy interesante, ¿sí? Dicen: no, el diezmo es lo del pastor y las ofrendas es para el sostenimiento de la iglesia y del templo. Y entonces, claro, el tipo recibe 10, 12 millones de pesos en sobre para él, y las moneditas,
1 o 2 millones para arriendo, entonces como no alcanza, vendan empanadas y hagamos tamales. Perdónenme, se lo estoy hablando como pastor, llevo 30 años en esto y he visto cuántas cosas ustedes no creen. Entonces, yo sé que no voy a ganar amigos con esto, ni me interesa ganar amigos con esto. Solo les dejo ahí eso, picadito. Por favor, miren los videos, bueno, escúchenlos, no son de ver. Hasta ahora estoy empezando yo a grabar así mi carita. Ahí están las enseñanzas muy en orden, con la Biblia en la mano, bueno, etcétera. Tómense el tiempo, póngale pausa todas las veces que necesite, revisen eso con cuidadito, con su Biblia en la mano, por favor. Tome apuntes, haga las preguntas, hágaselas usted. No trague entero, por favor, porque es que por eso la iglesia está como está, abusada, maltratada, porque la gente traga entero pero no lee su Biblia. Y en segundo lugar, si le interesa de verdad mi libro, Un relato en torno a los 4 diezmos, le va a facilitar pues poder estudiar, que obviamente usted va a abrir y ahí está el texto y va a ir cotejando con la Biblia, que no es lo que piensa Simón. Mesas de cambista, vamos a tumbar mesas de cambista. Esa fue la orden que Dios me dio este año y pues a mí me gusta hacer caso, obedecer lo que Dios me manda y vamos a estar hablando de temas calientes. Vamos a esculcar entre los pasillos de la iglesia muchas cosas. Mi invitación, lea su Biblia, tenga un espíritu enseñable, revise lo que le enseñan, no trague entero, lea por usted, responsabilícese usted de lo que usted hace, cómo lo hace, para qué lo hace. Y de verdad creo que es un tiempo en que Dios quiere acabar el negocio evangélico, porque se ha vuelto todo un negocio evangélico. Ustedes saben que yo les prometí un video acerca de la ebriedad, basado en Isaías capítulo 28, después del sueño que Dios me dio de las efigies, que gracias a Dios, mire, se está cumpliendo. Dios está empezando a tumbar todo ese sistema comunista y toda cosa, según lo que Dios me dio en ese sueño. No hago alarde de esa vaina, la verdad, pues que Dios haga lo que Él quiera. Pero, mis amados, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que el pueblo se ponga cuentas. ¿Por qué no he hecho el video de del gobierno borracho? Porque cuando leí Isaías 28 me encontré que no se trata solo de los gobernantes políticos. Tristemente dice que los sacerdotes, los escribas, los líderes del pueblo, los príncipes del pueblo, en términos religiosos, estaban igual de borrachos. La borrachera en la Biblia representa la falta de sentido común. Así que no he hecho el video porque la verdad creo que no me siento capacitado para un tema tan fuerte. Pero solo se los dejo así, en estos términos. Muchos líderes no están actuando ni siquiera según el sentido común. Están repitiendo como loro lo que aprendieron, lo que les dijeron que les servía para conseguir plata. Se están llenando sus vientres, pero no están responsabilizándose de predicar la verdad a las personas. Hermanos, yo creo que el mayor poder del diablo es la mentira. Si usted quiere vivir en la mentira, viva en la mentira. Pero en su Biblia, la Biblia dice, la suma de tus palabras es verdad. Así que yo no puedo leer solo un versículo por allí, un versículo por allá. Busque todos los pasajes, busque todos los textos, haga su propia investigación si quiere, con mucho gusto. Mire, en nuestro canal hay pautas de predicación, ahí hay pautas de cómo estudiar la Biblia y haga su propio examen. Pero por favor, salgamos de nuestro adormecimiento, de nuestra pasividad, de decir amén a todo, de estar incluso patrocinando vagos que no leen la Biblia, pero están mujeriando, están haciendo de todo, y en nombre de Cristo predicando, y en nombre de Cristo comprando camionetas, carros y casas, y la gente perdida, y el evangelio está dejando de predicarse, y Cristo está dejando de predicarse donde debiera, porque mucho de ese dinero que muchos ministros debieran estar utilizando para apoyar las misiones, no, estamos construyendo saloncitos para tener a todo el mundo adormecido, entontado en una silla, cuando la Biblia nos dice que nuestro trabajo como 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, es formar a las personas para la obra del ministerio. Es decir, que usted que está ahí viéndome,
Usted es un ministro que debiera estar sirviéndole a Dios, no sentado en una silla esperando a que cada domingo el otro le dé lo que él masticó. Todos debiéramos estar predicando el Evangelio. ¿Pero por qué no lo estamos haciendo? Porque nos parece más práctico pagarle a alguien para que nos dé la enseñanza. ¿Sí? Así que, mis amados, de verdad, les animo. Vamos para adelante, pero vamos a empezar a arreglar toda esta cosa. Vamos a empezar a tumbar mesas de cambista. De nuevo, si quiere adquirir mi libro, puede adquirirlo en la plataforma de Amazon, en versión ebook. Hay una plataforma, bueno, la verdad la calidad de los libros ahí no es que me haya gustado. Autores, editores, en términos físicos para toda Latinoamérica lo puede adquirir ahí. O si quiere conmigo, en mi número de teléfono, un mensaje a WhatsApp. No recibo llamadas, un mensaje por WhatsApp al 315-690-5504. 315-690-5504. Y bueno, ahí estaremos charlando. Mis amados, no tiene un precio exorbitante, vale 50,000 pesos más lo que valga el envío, 50,000 pesos colombianos, ¿no? Así que no estoy haciendo negocio con esto tampoco. Si le parece que estoy haciendo negocio, dígale, oiga, regálemelo, y pues miro si me alcanza, con mucho gusto te lo regalo, para que no crea que esto es un negocio de parte mía. ¿Listo? Mis amados, un gusto. Mi nombre es Julio Simón López, sirviendo al Señor como maestro, con el anhelo de que el pueblo de Dios despierte. Es tiempo de avivamiento. Y creo que el avivamiento inicia con el arrepentimiento. Empecemos por decir, Señor, perdónanos por nuestra ignorancia. Creo que es el mayor de los pecados que la iglesia ha cometido, igual que el pueblo de Israel. Porque de oídas te hemos oído. Porque el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y de conocimiento no es que no tengan información, libros en sus bibliotecas, no. De conocimiento es que no están tomando el tiempo de estudiar, de leer, de aprender las cosas. Así que le invito, por favor, si usted quiere hacer algo bueno, compártale esto a otros. Compártaselo a otros. Y mire, a mí no me importa, me cae todo el mundo encima, no importa, pero necesitamos abrir los ojos de los ciegos, es lo que la Biblia nos mandó a hacer. Y no solo en términos físicos, también en términos espirituales. El pueblo del Señor tiene que abrir los ojos para empezar a ver las cosas como tiene que verlas, para que dejen de seguir a hombres y empiecen a seguir a la persona de Jesús. A Él debemos toda nuestra lealtad. Mis amados en Cristo, Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús.